otra es la inervación parietal, que va a inervar a la pared abdominal y al peritoneo parietal, ¿no? Estas dos formas o sea, vías de sensibilidad que reciben los estímulos son sensibles a diferentes estímulos, ¿no? Y viajan en la inervación sensitiva de la parte visceral por el haz espinotalámico para llegar hasta el tálamo, hacerse consciente, y la parte parietal viaja por el haz espino-reticular. En su trayecto, en algunos lugares van muy cerca, entonces cuando el estímulo es muy fuerte de una de las vías puede repercutir en la otra vía, y esto puede ser el origen de esos dolores que se llaman referidos. Entonces esto hay que tomar muy en cuenta para después interpretar cómo se comporta el dolor en el abdomen. Ahora, dentro del abdomen, la anamnesis es el recurso más importante para tratar de averiguar el origen del dolor abdominal, ¿no? Se menciona y está establecido que la anamnesis nos permite identificar el origen del dolor abdominal hasta en un 80%. Entonces es muy importante saber preguntar sobre el dolor abdominal. Dentro de los aspectos que debemos averiguar en cuanto al dolor abdominal, aquí tenemos la lista, la localización, el modo de inicio, la progresión o curso que sigue, su migración, tipo, carácter, intensidad e irradiación. Y además los síntomas asociados. La localización, o sea, ¿dónde se manifiesta el dolor? El dolor, que es de origen visceral, se manifiesta siempre en la parte media, como aquí están viendo, en la parte central, o sea, en el epigastrio, en el mesogastrio o en el hipogastrio. Y de acuerdo a si están arriba, como en el epigastrio, podemos pensar en vísceras como el estómago, duodeno, hígado, vesícula biliar, y incluso el páncreas. Cuando se manifiesta en la región umbilical o mesogástrica, tenemos al intestino delgado y al colon, o sea, los intestinos. Y aquí hay que tomar en cuenta bien al apéndice, que ustedes saben que su inicio es en la región umbilical. Y cuando el dolor empieza en la línea media o se ubica en la línea media, pero en la parte del hipogastrio, o sea, en la parte inferior, habrá que pensar en el colon y los órganos pélvicos. Cuando el dolor es de origen parietal, su localización es asimétrica. O sea, va a estar a un lado o al otro lado de la línea media y va a ser bien localizado. De estas características vamos a volver a hablar, ¿no? Pero la somática se localiza hacia un lado o hacia el otro lado porque su origen está en la pared abdominal, ya sea la piel, los músculos, incluso la parte ósea y el peritoneo parietal. El modo de inicio. Hay modos de inicio que se llaman, o sea, la forma de iniciar la manifestación, súbito. Clásicamente se habla de súbito y de modo insidioso. El súbito se lo considera que empieza de un momento a otro y el insidioso en una forma muy difícil de identificar el momento mismo del inicio. Y en el abdomen también se habla de una forma de inicio rápido.
¿Cuándo se puede dar uno cuenta que el inicio es súbito? Cuando el paciente dice o ubica con precisión el momento en que le ha empezado el dolor abdominal. Dice, por ejemplo, a las 10 de la mañana en punto me ha empezado. O estuve empezando a almorzar, justo cuando estuve dando mi primer bocado me ha empezado a doler. Entonces, el paciente identifica con precisión el momento del inicio del dolor y nos dice, me ha empezado de un momento a otro. Las causas que son la forma de iniciarse en formas súbitas pues no son muchas. Uno es la perforación de víscera hueca, la perforación de víscera hueca, como por ejemplo la perforación de una úlcera duodenalo-gástrica, que tiene su propio comportamiento de dolor, como ser el dolor urente que ustedes conocen, y de pronto, por el dolor que viene el paciente, es un dolor que se presenta en el momento de la perforación, ¿no? Este dolor es súbito, de inicio súbito, y cambia de característica del dolor que era urente en la úlcera misma, ¿no? Otra causa es la ruptura del aneurisma de aorta, ¿no? Que se presenta obviamente ya en personas mayores con antecedentes de hipertensión.
diagnóstico culinario del Sebastián. No.
Si me escuchan ahora, se cortó la transmisión. Sí, doctor. Bueno, había llegado a esto de la migración, donde la apendicitis es el ejemplo más clásico. Ustedes saben que empieza en la parte la región umbilical, sobre todo hacia arriba. Esta parte del dolor es de origen visceral, donde la causa o el estímulo es la distensión del apéndice, porque al taparse el conducto del apéndice por el fecalito, la secreción que se produce se va acumulando y produce distensión y también poco a poco congestión vascular, y ese es el origen del dolor. Cuando esa distensión ya es suficientemente alta y produce necrosis e inflamación de la pared del apéndice, y esto avanza hasta el peritoneo parietal, es cuando cambia el dolor, o sea, migra el dolor que estaba en la parte, aunque es otro tipo de dolor, estaba encima del apéndice o del ombligo, cambia al lugar donde está el apéndice. Anatómicamente, lo más común es que esté en la fosa ilíaca derecha. Sin embargo, puede estar en otros varios lugares. Entonces, ahí se habla de migración. Y la otra causa de migración es la perforación de la úlcera péptica. Inicialmente su dolor está en la parte del epigastrio, porque está en esos lugares y es de origen visceral, y cuando se perfora el líquido que es ácido y que es el que produce la irritación peritonal, va a ir a la parte más baja, que será en la fosa ilíaca derecha o en la parte baja del abdomen. Entonces, esta migración hay que tomarlo en cuenta y no es lo mismo que irradiación. Otro aspecto importantísimo es el tipo de dolor, tipo o carácter de dolor. El dolor tipo cólico. Este dolor es propio de las estructuras que tienen músculo liso y que tienen actividad contráctil, o sea, peristaltismo. Esto quiere decir vía biliar, todo lo que es intestino, desde estómago hasta el colon, aunque en cuanto a intestino, el intestino delgado es el que tiene mayor actividad y más fuerte la actividad peristáltica, ¿no? Otros son de los uréteres. Entonces, típicamente, este dolor es como una contracción, como un calambre o un retorcijón que se produce por la energía con que se contraen estas estructuras, y el espasmo produce dolor, pero después se relaja y ahí calma el dolor. Entonces, intermitente y de tipo espasmódico o retorcijón, muy característico en los casos de obstrucción de estas vías que tienen esta actividad, como la vía biliar o la obstrucción mecánica del intestino, y también en los uréteres que se producen en los cólicos ureterales. Entonces, ese tipo es importante identificar. En esto del tipo o carácter, el médico o el interrogador tiene que ayudar mucho al paciente. Al paciente no le interesa si es intermitente, cólico, urente, lo único que le interesa es que le duele. Entonces hay que intervenir dándole comparaciones, ¿no? Como el cólico, como si se torciera, como si apretara.
El otro tipo de dolor común en el abdomen es el urente, que es como si quemara, ¿no? Este tipo de dolor es característico de la úlcera péptica y de las gastritis agudas, ¿no? Entonces, como si quemara. Y hemos mencionado que además tienen factores que alivian o factores que agravan. También suele ser urente cuando el dolor es de origen neuropático. Y esto suele ser cuando hay compromiso de nervios periféricos, pero que generalmente están a nivel de la piel, como en los casos de herpes zóster, por ejemplo, ¿no? O de las neuropatías de origen neuropático, como la diabetes. El dolor puede ser opresivo, como si le apretara, como si estuviera con peso. Eso sucede, por ejemplo, en las hepatitis, cuando el hígado está inflamado, ¿no? A veces también está en la pancreatitis, ¿no? Un dolor opresivo, o finalmente un dolor que no escucha, cuando no se lo puede comparar con estos otros dolores que ya hemos mencionado. Entonces, se tuerce, no, te dicen, te quema, no, me duele nomás, le aprieta, no, me duele nomás. Ese es el dolor tipo sordo y es característico del dolor de tipo visceral, ¿no? Bueno, algunos otros dolores que se mencionan son el tipo transfixiante, que es más por su comportamiento, ¿no? Que como si le atravesara, o terebrante, como si le perforara. Eso se describe también en las pancreatitis agudas. Otra característica del dolor que siempre se debe buscar, pero se busca, se utiliza la escala de EVA, etc. Pero esto de la intensidad, sobre todo hay que tomar en cuenta que es subjetivo, ¿no? Se dice típicamente que los dolores más intensos que se producen en el abdomen es por la pancreatitis, una ruptura de aorta o un cólico ureteral, ¿no? Sin embargo, estos mismos estímulos o causas pueden manifestarse en cuanto a intensidad en niveles diferentes en personas diferentes con las mismas patologías. Por ejemplo, la pancreatitis. En una persona joven puede tener una escala de 10 sobre 10 y una persona mayor puede tener una escala de 4 sobre 10. O sea, es muy variable. Inclusive en las mismas poblaciones de las mismas edades, también con diferentes culturas, por ejemplo, pueden referir la intensidad del dolor diferente, ¿no? En nuestra población rural, por ejemplo, tienen un umbral del dolor un poco más elevado. Entre géneros, por ejemplo, las mujeres tienen un umbral más elevado, o sea, toleran mejor el dolor que nosotros los hombres. Entonces, la intensidad es lo menos útil para identificar el origen del dolor. No quiere decir que no hay que preguntar, pero hay que darle el lugar que le corresponde. En cuanto a la irradiación, esto quiere decir que el dolor que se ha originado se expande hacia otro lado y tiene su explicación por la inervación, ¿no? Hay algunas irradiaciones características como cuando se origina en el hígado o la vesícula biliar, su irradiación se manifiesta aquí en el cuello, ¿no? En la región supraclavicular y en el cuello.
Después, ese signo se llama signo de Kerr, ¿no? También en la parte posterior, estamos viendo que puede manifestarse aquí a nivel dorsal y se puede manifestar aquí a nivel del cuello en la parte posterior. Después otra irradiación, esto de cuando el dolor, el origen del dolor está en el diafragma o en los pulmones, se irradia hacia adelante, también en el cuello, pero adelante y en el cuello, en las mismas zonas que el pulmón y la vesícula biliar, porque tiene más o menos las mismas inervaciones a través de su inervación sensitiva o visceral. Luego del páncreas, ustedes saben muy bien del páncreas que se manifiesta o se inicia en el epigastrio y su irradiación va a ir hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo hasta atrás o en todo el contorno de la cintura. Entonces, esa irradiación se le llama en hemicinturón cuando va solamente hacia un lado o solamente hacia el otro lado, o sea, la mitad de la cintura. Pero también puede tener una irradiación en todo el contorno y eso se llama en cinturón. ¿De qué va a depender eso? De que sea en hemi o en cinturón. De la expansión o del compromiso que tenga el páncreas en sus segmentos. Cuando es solamente de la cabeza, por ejemplo, la irradiación va a ir hacia la derecha, ¿no? Y en mi cinturón hacia la derecha, el hipocondrio y hasta la espalda. Y cuando es el cuerpo y la cola hacia el otro lado. Y si está en todo el páncreas, pues la irradiación va a ser completa en cinturón. Luego la otra irradiación que tenemos más o menos clásica es que se llama signo de Hobson o del obturador. Se manifiesta en la parte interna de las rodillas y a veces van solamente por ese dolor en ese lugar. Entonces hay que tener en cuenta que ese lugar o ese dolor puede estar viniendo del agujero obturador que está en esa zona. Entonces la irradiación nos va a ayudar también a sospechar de dónde viene el dolor. Y otra irradiación característica también es la que se produce en los uréteres. Aquí tenemos el uréter, la irradiación. O sea, empieza en la región lumbar posterior baja y se irradia típicamente a los genitales del lado afectado, ¿no? En los hombres llega hasta el escroto y a los testículos y los hombres dicen me llega al huevo, ¿no? Este dolor me está llegando al huevo. En las mujeres a la parte anatómica equivalente al escroto que serían los labios mayores. Entonces esa irradiación es característica. Entonces como verán la irradiación suele ser bastante útil para identificar el origen del dolor. Bueno, síntomas asociados. Además del dolor, ¿qué otros síntomas tiene? Entonces, los vómitos son manifestaciones que son parte importante de la pancreatitis aguda. De la pancreatitis aguda. Aquí estamos. En la pancreatitis aguda el vómito es una manifestación bastante constante, ¿no?
pero no calma el dolor. También está en los vómitos en la obstrucción intestinal, sobre todo la obstrucción intestinal alta, o en el síndrome de retención gástrica y en los problemas de la vía biliar. También son los vómitos bastante frecuentes. La diarrea va a estar acompañando a los procesos, por ejemplo, de las inflamatorias intestinales o a las gastroenteritis. La flatulencia, que es el exceso de eliminación de gases, a lo que se llama meteorismo o alimentos que generen bastante gas. La falta de eliminación de heces y gases es una manifestación que nunca va a faltar, que debe estar presente cuando uno quiere hablar de obstrucción intestinal, ¿no? La falta de eliminación de heces y gases. Y la fiebre pues nos va a identificar que el proceso generalmente tiene que ser infeccioso, aunque algunos procesos no infecciosos podrían ir con fiebre también, como la pancreatitis necrohemorrágica generalmente. Si se corta, vamos a acabar en ese momento, ya no van a regresar, ¿bien? Después hay que también tomar en cuenta la exploración física general. Si encontramos un paciente con fiebre, con ictericia, por ejemplo, rápidamente pensamos en un proceso que está a nivel de la vía biliar o a nivel hepático. Si está muy enflaquecido, buscaremos un problema de neoplasia, ¿no? Entonces, de eso se trata la exploración física general. Podemos encontrar a veces ganglios, como el ganglio de Bischoff, que nos va a sugerir un problema de neoplasia, de cáncer, más probablemente del estómago, pero puede provenir de cualquier parte de las vísceras del abdomen, porque todas van a ir drenando a ese sistema linfático. Y en la regional lo que tenemos que ver es las protrusiones, la sensibilidad, ¿no? Si hay circulación colateral o si hay alguna deformación localizada. Entonces la exploración localizada regional nos va a indicar también de dónde puede venir el proceso. El peristaltismo, por ejemplo, que es lo que uno busca en el abdomen. La ausencia de peristaltismo nos indica que puede ser un proceso de ilio paralítico que puede deberse a peritonitis o también a un ilio paralítico también originado por trastornos electrolíticos. Y algunos signos como el signo del rebote, ¿no? Que indica siempre el signo de Bloomberg, que es el de rebote, que nos indica irritación peritoneal. El signo más característico de irritación o de peritonitis es el Bloomberg, que puede ser generalizado o puede ser localizado. El Murphy es un signo que se busca para identificar inflamación de la vesícula. Tiene su forma de buscar presionando. Primero uno presiona en el punto de cístico y en ese momento ya con la presión se pide al paciente que meta aire, inspiración profunda, y cuando se corta esa respiración es cuando se dice Murphy positivo. El deshioverte es la ausencia de la matidez hepática que puede deberse a perforación de la víscera hueca, el Barney, el dolor en el punto apendicular, peristaltismo de lucha, que es un peristaltismo de tono metálico,